Bien, a la hora exacta entonces vamos a iniciar la presentación del señor Alan García Pérez, expresidente de la República por Alianza Popular. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, como ya sabemos entonces, vamos a escuchar la presentación del plan de gobierno en lo que toca lucha anticorrupción del candidato entonces Alan García Pérez, expresidente del Perú. Adelante, por favor, por 20 minutos, que es el tiempo que habíamos previsto. Siempre soy exacto. Muchas gracias. Primero quería agradecer al público asistente y a las instituciones que han organizado esta presentación o confrontación de pareceres sobre la política anticorrupción que el futuro gobierno debe tener. Y como en este caso el tiempo es escaso, voy a intentar ser muy esquemático y simple en las apreciaciones que haga. Quiero decir que el tema de la lucha anticorrupción es un tema social, societal, de conjunto, no es exclusivo del Poder Ejecutivo e inclusive de ninguno de los poderes del Estado, sino de su conjunto y de la sociedad civil. Habida cuenta que los actos corruptivos tienen varios actores, el funcionario público, pero naturalmente empresas privadas que a veces buscan beneficiarse saltando trámites o ganando beneficios adicionales. Y ello exige que toda la sociedad participe en la vigilancia y en el evitar actos de corrupción. En segundo lugar, el tema general y básico es que la democracia es en sí misma un sistema anticorrupción, si es que se respeta la división de sus poderes, si es que realmente hay libertad de prensa y libertad de expresión, y si los partidos políticos funcionan nacionalmente orientados por objetivos, por ideologías que estén por encima de los apetitos personales. La democracia es el mejor instrumento contra la corrupción y ha sido en la historia de nuestra patria la situación dictatorial la que ha permitido los actos más grotescos y enormes de corrupción, no solamente en el siglo XX, sino también en el siglo XIX, cuando hechos como la consolidación de la deuda permitieron un enriquecimiento grosero de los cercanos y válidos de los gobiernos hacia 1850, como también lo fue la asignación a dedo y sin ninguna licitación de por medio de las consignaciones del guano, que dieron sitio a que surgiera el famoso partido civil como instrumento político de esa riqueza reconstruida a través de grandes actos de corrupción. Quisiera dedicar la primera parte de esta intervención a decir muy rápidamente cuáles son los propósitos o añadidos que podemos hacer a nuestra democracia para limitar o erradicar los actos de corrupción que, como he dicho, son un propósito, terminar con ellos, un propósito global, de mediano plazo y de gran dificultad, porque siempre el corrupto encontrará posibilidades de evadir las leyes y los controles. En primer lugar, como seguramente ya lo han dicho varios expositores, yo no nombraría, en caso de ser elegido presidente, al Contralor General de la República, ni lo propondría al Parlamento. Creo que debe ser producto de algo más importante, que es un concurso público y, de ser posible, con participación internacional de las instituciones
que están encargadas de este tema y que tienen la especialidad de poder identificar a la persona adecuada. Aunque es una facultad del presidente de la República, como hay tanta desconfianza en el país y hay que acercar el Estado y la política al país, creo que un buen paso sería hacer un concurso público e internacional para nuestro próximo Contralor. Pero instruir a esa Contraloría o disponerlo a través de una ley que extreme los pasos por los cuales sigue los procedimientos públicos y no se limita a ser reactiva. Tenemos muchos casos de acción de la Contraloría después de denuncias de medios de comunicación o cuando el mundo exterior a la Contraloría la obliga a actuar. La ley faculta en este momento a la Contraloría en todas sus instancias a seguir los procedimientos, las licitaciones, inclusive la ejecución de las obras, y poder poner las luces rojas correspondientes o advertir lo que está ocurriendo. Concurso público para el Contralor y acción previa y no solamente reactiva. Pero lo mismo para el Procurador Especial Anticorrupción, que tiene el más alto nivel en el grupo que debe denunciar o perseguir los actos de corrupción. En segundo lugar, estoy convencido que una de las formas de terminar con la corrupción es impedir las compras secretas. A lo largo de la historia de nuestro país, el uso de ese procedimiento es el que ha permitido los más grandes montos y actos de corrupción. Y digo que ni siquiera las compras militares deben tener ese carácter, porque resulta ingenuo creer que porque unos comerciantes o unos funcionarios compran armas, los supuestos o posibles adversarios, internos o externos del país, no se van a enterar. La capacidad de información que tiene el mundo, la multiplicidad de medios de comunicación, hacen que eso sea una ilusión. Pero sí puede prestarse el secreto a la atribución con postor único, a la compra directa y por consiguiente a enormes actos de corrupción en este ramo que es aquel en el cual históricamente se comprueba, se pagan las mayores comisiones y se hacen las mayores fortunas. No compras secretas, cualquiera sea el argumento. Pero en segundo lugar, no atribución con postor único de los proyectos del Estado o de las obras. Resulta inverosímil, para tocar algo cercano, que más de 15.000 millones de dólares en 3 grandes obras se hayan entregado con postor único en los últimos años en nuestro país. Estoy refiriéndome a la línea 2 del tren, donde, por conocer ese tema, yo estoy seguro que hubiera sido mucho más barato el hacer la línea número 2, el gasoducto al sur, donde existía ya un contrato firmado que fue desconocido por el actual gobierno, para terminar atribuyendo un proyecto de 7.500 millones de dólares con postor único. Eso, por lo menos, me parece grave. Y no hablo de la refinería de Talara, 3 proyectos que suman 15.000 millones. Y creo que terminar con las atribuciones por postor único o establecer por ley cuál es una segunda instancia o segundo paso que permita atribuir a una empresa o un postor o un postulante un proyecto cuando no se han presentado otras empresas, pero hacerlo como se hizo con el gasoducto del sur por 7.500 millones, aumentando el precio que se había pactado en 2000 en el contrato Kuntur anterior, me parece muy grave porque se hizo a través de cerrar las ventanillas del ministerio para que no se recibieran los documentos o no se recibiera los recursos de amparo que los competidores habían planteado. Y esto es público y notorio. Y es sobre 7.500 millones de dólares que los peruanos pagaremos en las facturas de luz
a lo largo de los próximos años. Entonces, en tercer lugar, terminar con la asignación a postores únicos y evitar las compras secretas. Seguramente otros candidatos, los que han asistido, por cierto, pueden haberlo planteado ya, el tema de terminar con la inmunidad parlamentaria. Uno de los asuntos que separa más a nuestra sociedad de la clase política y de las instituciones es el verificar cómo hay una defensa cooperativa, colectiva y mutua que impide siempre la sanción eficaz. Creo que para eso podemos establecer que termina la inmunidad parlamentaria y ministerial, con lo cual estoy terminando con la posibilidad de convocar nuevamente a Martín Pérez. Pero lo cierto es que, terminada la inmunidad ministerial y parlamentaria, acercaríamos más el pueblo y terminaríamos con este escamoteo de sanciones a los que nos vemos acostumbrados. Adicionalmente, creo, y debía establecerse constitucionalmente, porque no es solamente un problema de terminar con la corrupción, sino terminar con la sospecha del pueblo que lo aleja de la política y le quita dinámica a nuestro país. Creo, en quinto lugar, que es imprescindible que el funcionario público carezca, en tanto ejerce la función de reserva tributaria y de secreto bancario. Creo que es un tema fundamental porque los recursos jurídicos, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, han determinado que aún en el caso de funcionarios próbos y que no tienen problemas, el hecho de refugiarse en estos criterios o seguros o instituciones, reserva tributaria y secreto bancario, hace que la población desconfíe. En sexto lugar, tenemos que ir a la efectividad carcelaria en la pena. Estuve verificando que muchos funcionarios a los que se encontró culpables de actos de corrupción han logrado, gracias a tener condenas menores a 4 años, evadir la sanción eficaz. Creo que tenemos que establecer sanción o carcelería efectiva, aun cuando los jueces digan que la participación ha sido referencial o menor. En séptimo lugar, estoy de acuerdo en la imprescriptibilidad de los temas de corrupción, absolutamente de acuerdo, y creo que tiene que establecerse constitucionalmente, porque ese es el nivel al que corresponde, y estoy seguro, no lo he consultado, que todos los candidatos al Parlamento de la Alianza Popular estarán dispuestos a suscribir desde este momento un documento por el cual se establezca la aprobación pronta de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. A ello añadiría transformar este tema en un debate público y abierto, así como el presupuesto nacional ocupa una semana del Congreso y la atención de los medios de comunicación. Necesitamos que el informe anual de la Contraloría, de todo aquello que supervisa y revisa, sea presentado al Congreso y discutido por el Congreso, como la futura Comisión Nacional Anticorrupción deberá hacer lo propio para mostrar online a todo el país que se está siguiendo los procedimientos y que se busca pulcritud en ellas. Y como estoy seguro estaremos de acuerdo con otros candidatos, requerimos, como en México y en Chile, una autoridad nacional de transparencia que se encargue de lograr que los ministerios, las instituciones, el propio Parlamento pongan a disposición de la ciudadanía abiertamente y a través de los nuevos procedimientos de información todos los datos y todos los temas que sean necesarios. Estos son algunos de los temas que propondría, pero
quisiera dedicar la última parte de esta intervención a decir que no estoy proponiendo solamente, y a recordar, que a veces no se recuerda, lo que se hizo en el gobierno 2006-2011. En primer lugar, mediante la ley 29.212, que fue propuesta por el Poder Ejecutivo, se logró la pérdida de dominio de los recursos y bienes provenientes del lavado de activos y del narcotráfico, tema esencial que no existía en nuestro país y que nos permitió poner a resguardo bienes por más de 500 millones de dólares pertenecientes a grandes bandas de narcotraficantes, porque de esta manera, con la pérdida de dominio, se sustrae del delincuente los instrumentos económicos con los cuales puede corromper y puede evitar su sanción. Pérdida de dominio. En segundo lugar, mediante la ley 29.574, que directamente negocié con el Contralor de la República, y a propuesta del Poder Ejecutivo, por primera vez se le dio a la Contraloría la capacidad de sancionar a los funcionarios públicos. De acuerdo a esa ley, la Contraloría tiene el derecho, cuando investiga un tema y encuentra gravedad en la acusación, de destituir al funcionario o suspenderlo en el cargo y en el ejercicio del cargo. Creo que ese fue un avance fundamental. Mediante el decreto legislativo 1068, y esto es importante, se creó por primera vez la Procuraduría Nacional Anticorrupción, que no existía. Y es para esta, para la que he pedido en la primera parte de esta exposición, que sea escogida en un concurso público, nacional, para escoger las personas que estén separadas del poder político y devolver así confianza a la población. Tenemos además varias instituciones, como por ejemplo la creación del Plan Nacional Anticorrupción, que fue entregado al Congreso en el año 2008 y que establecía lo que aquí se ha propuesto: más transparencia, apertura de datos en las instituciones y, en segundo lugar, un registro de funcionarios enjuiciados o sentenciados. Y en ese momento el registro alcanzó un aproximado de 1.000 funcionarios sentenciados anteriormente y 10.000 procesados, lo cual es de fácil consulta para todas las personas, para verificar antes de recontratar en el Estado a esas personas. Finalmente, iniciamos un procedimiento por el cual el señor Contralor tuviera los recursos, no solamente para nombrar a los jefes de la Oficina de Control Interno de las instituciones, sino pagarles directamente, porque hasta entonces los ministros o los funcionarios o los presidentes regionales pagaban de su propio pliego a los jefes de las oficinas de control interno, lo cual obviamente viciaba la posibilidad eficaz de una investigación clara. Quisiera decir que adicionalmente en el año 2009, mediante una ley presentada por el gobierno o en proyecto, se logró adelantar en todo el país, y especialmente en Lima, el uso del Código de Procedimientos Penales novísimo, oralizado y rápido para los casos de corrupción. Y finalmente, intentamos hacer mediante el proceso de simplificación administrativa un Estado donde hubiera menos subjetivismo, menos arbitrariedad por parte del funcionario, estableciendo el silencio positivo administrativo para evitar que la demora fuera uno de los elementos de corrupción, y estableciendo el procedimiento de obras por impuestos que sustrae de la mano de la cadena burocrática recursos para ser efectuados directamente por las empresas en concertación con los alcaldes y con las autoridades directas, con lo cual se quitaba todo un circuito susceptible de incurrir en corrupción. Finalmente, establecimos con la creación de Servir, que no ha sido creación de este gobierno,
el concurso público de gerentes para darle un carácter más profesional y administrativo y evitar que fueran designados políticamente los gerentes de las regiones, de los municipios, y que una institución ad hoc, Servir, generara los concursos públicos abiertos, objetables, de los que se desempeñaban como altos funcionarios o gerentes. Estos son algunos de los temas que nosotros cumplimos en los 5 años, pero como he dicho al comienzo, proponemos para el futuro el mejoramiento de esto, pero con la afirmación de la democracia. No hay un sistema político anticorrupción más eficaz que la democracia cuando se aplica con efectividad y con energía. Es lo que podría decir en respuesta a esta invitación. Muchas gracias. Bien, gracias por la presentación. Se nos ha dicho que prefiere contestar desde el podio, pero le doy la palabra entonces al panel y comenzamos con Ricardo Lagos. Señor expresidente Alan García. Señor. El sistema legal, las leyes sirven de poco si se puede comprar una sentencia judicial. Si se puede comprar una sentencia judicial. El Foro Económico Mundial hace esa pregunta en 140 países a una serie de personas, técnicos que conocen el sistema de cada país. Y la posición de Perú se ha venido deteriorando. En el último inventario de datos, el Perú ocupaba el puesto 130 de 140 países en cuanto a la posibilidad de comprar una sentencia judicial. Desafortunadamente, arreglar eso, cambiar el poder judicial, cambiar el sistema es muy difícil, avanzar es muy difícil. Pero sí que hay algo que ha tenido mucha eficacia en poco tiempo en América Latina, que ha sido la creación en el año 2006 del Comité Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Estaría usted dispuesto a crear un fiscal especial de Naciones Unidas en Perú, una institución como el Comité de Guatemala? Totalmente de acuerdo. Yo pienso que nuestra sociedad coincide con lo que usted dice. A veces, tal vez, con más exageración en sus previsiones. Pero es cierto que en el Poder Judicial tenemos gravísimos problemas. Yo he sido en 2 ocasiones jefe de Estado, pero como demócrata no me era posible hacer lo que hacen las dictaduras, que es sustituir 3.000 magistrados, nombrar con el dedo los 3.000 siguientes y tenerlos obedientemente, haciendo el papel de ciegos ante las barbaridades de corruptela que cometen las dictaduras. Y tenemos una que, según los cálculos de todos los organismos, sustrajo hasta 1.700 millones de dólares, de los cuales han sido recuperados solo 400. De manera que sí, suscribo, y lo haría, que un fiscal de las Naciones Unidas participara en esto para verificar, porque realmente es un grave problema. Es cierto que nuestro Poder Judicial está atestado de expedientes. Alguna vez en el CADE mencioné que tenemos en ese momento 1.947.000 expedientes o procesos en marcha y solamente tenemos 2.950 magistrados, desde los jueces de menor nivel hasta la Corte Suprema, lo que significa una carga procesal, un per cápita de procesos que vuelve imposible hacer verdadera justicia. Pero más grave es aún que se eluda la verdadera justicia prevaricando. Y creo que eso podría lograrse con un examen, con una fiscalización permanente y muestral, porque me imagino que una institución no podría cubrir el 1.947.000 expedientes, pero muestralmente tenemos una suma o una posibilidad de error-acierto por el cual dirigirnos a ciertos expedientes y evitar de esa manera que en el conjunto global se produzcan casos como este, salvando el honor de jueces, que los hay también honestos y correctos,
Sin embargo, la existencia de jueces que se han enriquecido o que se han puesto al servicio de las dictaduras y también de los amigos políticos, eso malogra todo el concepto. Y de verdad, la corrupción es un hecho que existe, que parece connatural al ser humano. Hay que limitarla, eliminarla, sancionarla. Pero el lugar donde no debería existir, porque es la última esperanza, la tabla de salvación, es el Poder Judicial. Y por sobre él, el Tribunal Constitucional. De manera que sí, aplaudo y recibo esa recomendación que me parece importante. Muchas gracias. El turno de Martín Pérez. Presidente García, sin duda que todos en el Perú añoramos un Estado eficaz y eficiente, y eso pasa por tener los mejores funcionarios públicos posibles. En el anterior mandato de usted hubo una reducción de los sueldos públicos, de los empleados públicos, y se empezó con el tema de la meritocracia y servir. Quisiera su comentario respecto a esta situación que se generó, si es que piensa que debiera suceder, porque hay que tener una vocación para los técnicos. Estoy hablando de los técnicos más que de los políticos. Y lo otro que le quería preguntar, que está muy amarrado con esto, es que ustedes plantean, desde Alianza Popular, el mecanismo previo para las adquisiciones y las actividades administrativas del Estado. Si es que no cree que esto puede terminar siendo una traba más frente a un Estado que lo que ya tiene hoy día es un sinnúmero de trabas que, entre otras cosas, genera corrupción. Totalmente de acuerdo. Quisiera decir, de una vez por todas, que en el año 2006 nos encontramos con un Estado que tenía, versus sus ingresos, sueldos bastante elevados, por decirlo menos, frente a un salario mínimo de 500 soles. Funcionarios públicos que alcanzaban 32.000 soles parecía un despropósito. Hay una racionalidad que debe acercar, no es solamente el coeficiente Gini al interior del Estado, sino que debe acercar los ingresos de las personas. Además, había un inmenso descontento y una espera seguramente muy justa de maestros, policías, funcionarios, 1 millón de personas que esperaban un gran aumento, que era imposible, porque el Perú solo tenía 50.000 millones de ingresos anuales por todo concepto, el año 2005. Lo primero que debimos hacer fue dar el ejemplo, castigar a la clase política delante de todo el país y reducir el salario del presidente de 42.000 a 16.000 y consecuentemente de los parlamentarios, los ministros, yo lo lamento. Debimos hacer eso, pero al tiempo de dar una muestra de austeridad, dimos un ejemplo de contención a los apetitos y justas aspiraciones, porque fue imposible que otras instituciones exigieran si la clase política baja sus recursos. Ahora bien, en esa época era 50.000 millones el ingreso del Estado. Hoy día son 110.000 o 120.000. Por consiguiente, no vamos a repetir en esta situación el ejemplo de un momento en el cual había que darle confianza, y esa confianza permitió, estoy convencido, el crecimiento que experimentó nuestra patria en ese momento, que no es atribuible solamente a precios de minerales, que eran mejores en el gobierno anterior al mío. Ahora bien, usted se preguntaba... El control previo. El control previo, si no será una traba burocrática más. No lo creo, porque no estoy refiriéndome a los escribanos que cosen expedientes cartularios de la vieja época cervantina. Estoy hablando de los procedimientos electrónicos, por ejemplo, una subasta inversa, a la que son refractarios, de la que se defienden mucho los funcionarios, que es una subasta en la que no intervienen personas y que es absolutamente transparente y óptica. Y usted puede encontrar los mejores precios y participar desde cualquier parte del mundo. De manera que hacer control previo lo puede hacer también el señor Contralor a través de procedimientos nuevos, no enviando personas a investigar con una vela o una linterna. Ya pasó esa época.
Todo si el Estado está conectado. Y ese es un objetivo que estoy seguro contribuiría a reducir la corrupción. La conexión, un Estado online desde el hogar y sin papeles. En segundo lugar, un Estado open data. Oiga, usted sabe que el Estado peruano tiene miles o tal vez decenas de miles de datos importantes. Cuánta agua tiene una laguna, dónde existen minerales, qué descarga tiene un río, etcétera, etcétera. Datos diversos de todo lo que se ha estudiado y propuesto en los últimos 50 años. Eso está en papeles. Pero si usted quiere hacer una obra, tiene que hacer todo ese camino nuevamente. Y el Estado debía poner a disposición de los peruanos y de los extranjeros sus datos, para que aceleremos las cosas que podemos hacer. De manera que en un Estado abierto, comunicado, estoy convencido que el control previo sería fulmineo, instantáneo. No, con los motores que existen, con el Waze que está funcionando, podría uno preguntarse si una dirección de tráfico podía causar más incomodidades a los que conducen. Bueno, hagamos una aplicación Waze para que nuestra Contraloría pueda seguir día a día los temas en cada uno de los contratos y acciones del Estado. Gracias. Doctor García, en el libro, recientemente vino Moisés Naim al CADE y en su libro El fin del poder cita al expresidente Cardoso que le decía, bueno, realmente los presidentes no tenemos tanto poder como la gente cree, el poder que nos atribuye la gente. Y usted ha sido presidente 2 veces. Y conoce bien el Estado y ahora habló de austeridad y de que, digamos, no hay un gran incentivo para que la gente gane mucho dinero en los ministerios, pero ahora propone levantar la inmunidad parlamentaria, acabar con la inmunidad parlamentaria, la inmunidad ministerial, que no tengan secreto bancario, que no tengan reserva tributaria. ¿Usted cree que habrá un incentivo en el Congreso para que esa gente que va a salir elegida se tome una decisión en contra de ellos mismos? Si no ha podido salir la reforma política, si ha habido tantas dificultades para hacer mínimos avances en reforma política, ¿se van a levantar el secreto bancario, la reserva tributaria, se van a hacer esas cosas que usted está proponiendo? Sí se van a hacer. Sí se van a hacer. Por lo siguiente, primero, que todos los que han escuchado eso, que los parlamentarios no tengan inmunidad, que no tengan secreto bancario ni reserva tributaria, y los ministros. Estoy convencido que todo el Perú está de acuerdo. Si todo el Perú está de acuerdo, se envía el proyecto de ley a los señores parlamentarios, a ver quién se opone a eso. ¿Qué escondes si te opones a eso? Y si la mayoría se opone, le ha quitado confianza al gabinete que propone esa ley. Disolvamos el Congreso, porque lo que la población quiere es este tipo de medidas que la acerquen, que la hagan sentir más confianza. En otros términos, la población a veces quiere castigar a la clase política. Yo no lo veo desde ese punto de vista negativo, pero diré abrir la clase política. Si uno entra a la función pública, entra por ciertas motivaciones, por ciertas ilusiones, diré, por ciertos sueños. Si usted comienza a defender su reserva tributaria, su secreto bancario, ¿qué estás escondiendo, parlamentario? ¿Qué estás escondiendo? Entonces, si no aprueban eso, habrá otro parlamento que lo apruebe. Sí, estoy convencido de eso. Sí lo harán. Es una amenaza. No es amenaza, es la necesidad de acordar. Pero, ¿qué es lo que...? Mire, usted salga a la calle y pregúntele a los muchachos. He estado haciendo una investigación entre los más jóvenes. Hay una enorme desconfianza que llega al final ante la indiferencia. Se acabó. Ni siquiera desconfío, no me interesa. Y no se puede tener un país desconectado de las motivaciones y las metas políticas. Por consiguiente, hay que volver a juntar, cerrar el abismo que está separando. Hay muchos abismos, ya le he dicho, la minería y la agricultura, la empresa minera y el comunero y el canon comunal para eso, la AFP, que debería soltar algo de recursos para que el aportante tenga su cuota inicial y su casa propia, pero también entre el parlamentario, el ministro, a veces el presidente, ni hablar de primeras damas, y el resto del país. Entonces, si el grupo político se defiende de esa manera,
el presidente tiene que tomar el partido del país. Yo lo haría. Gracias. Gracias. Y en la última pregunta en el panel, en esta rueda, de Jorge Nieto. Señor expresidente, Señor Nieto. discutimos el tema de la corrupción en un contexto, como usted lo ha remarcado muy bien, de profunda desconfianza y de construcción de distancias que están realmente horadando la posibilidad de enfrentar los problemas que hoy tenemos. En las experiencias internacionales exitosas de lucha contra la corrupción, han habido 3 constantes. Han habido otras características de cada una de ellas, pero han habido 3 constantes. La primera es el claro y firme compromiso del presidente del país en cuestión con la lucha anticorrupción. La segunda es la capacidad de convocar el compromiso de la sociedad para participar en esa lucha. Y la tercera es la construcción de una instancia independiente del gobierno, administrativa, funcional, económica y procedimentalmente, y sin embargo, perteneciente, por supuesto, al Estado peruano. ¿Qué gestos, cómo piensa usted plantearse este problema en no solo en el siguiente eventual gobierno, sino en este propio proceso electoral? Usted ha mencionado el tema del levantamiento del secreto bancario y tributario para los electos en el Congreso y para eventuales ministros de Estado. Algún candidato ha propuesto aquí, ha colocado ya ante las organizaciones convocantes de esta reunión su secreto bancario, el de sus vicepresidentes y el de todos sus candidatos a diputados para que la ciudadanía tenga hoy esa información y pueda también decidir en consecuencia. Mi pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a esto último? ¿Propondría, participaría, haría que sus candidatos de fórmula presidencial o parlamentarios pongan su secreto bancario y tributario ante la ciudadanía? Y finalmente, veo en que su programa, en el programa que usted ha presentado al jurado, el fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. ¿Estaría usted dispuesto a que esta comisión tenga verdadera autonomía del gobierno, no del Estado, y que al mismo tiempo se constituya en un sistema transversal de liderazgo de la lucha contra la corrupción en el gobierno, en el Estado peruano? Muchas gracias, señor Nieto. Primero, el compromiso tiene que ser del jefe del Estado, evidente. Y yo no necesito poner mi secreto bancario, mi reserva tributaria. Ya estuvo levantada 2 años. Total. Gracias al gobierno, gracias al humanismo, que en otra forma de corrupción utiliza los términos y las acusaciones para destruir personas. Esa es una forma de corrupción política de la que se olvidan ustedes. Pero gracias a eso, después de 2 años de revisión de la Fiscalía de la Nación y de la llamada megacomisión, terminaron diciendo, con mi secreto bancario y mis bienes y mi historia, no encontramos enriquecimiento indebido ni enriquecimiento ilícito. Muchas gracias. Es un poco molesto, debo decirle, pero está bien. Va usted 17 veces a declarar ante el fiscal y ante la comisión, pero está bien. Esa es la democracia. Molesta, pero es así. Entonces, naturalmente, yo estoy convencido que los miembros de la Alianza Popular, todos los candidatos, me seguirán en ese tema. No hay para los funcionarios, e inclusive para los candidatos, porque aspiran a ganar la confianza del Perú, reserva tributaria ni secreto bancario. Que lo diga el que no esté de acuerdo para que no esté en la lista. Bien simple. En segundo lugar, usted mencionaba que una comisión de alto nivel debería ser lo más alejada del Estado. Señores, el año 2005, en oportunidad como esta, me preguntaron qué va a hacer usted con el Banco Central de Reserva. Y yo dije que lo nombre la oposición. Que lo nombre la oposición. Y el señor Julio Velarde, de aprista, no tiene nada, ni entonces ni ahora. Y en buena hora, y lo ha hecho bien, aunque a veces el señor Lago tenía sus críticas. Pero era la garantía de que el manejo de la moneda, de la tasa
de cambio, aunque hay un candidato que dice que hay que crear una institución para que maneje la tasa de cambio, qué extraño, ¿no? Bueno, eso se llama BCR y existe hace mucho, desde la misión Keckner en 1930, ¿no? Algo así. Entonces, hay que enterarse, ¿no? Hay que enterarse. Pero cumplí y una vez llegado al gobierno dije, denme el nombre del presidente del banco, hice consultas con los grupos políticos y designé al señor Julio Velarde. Lo mismo haré con el Contralor General de la República, si me toca ejercer el cargo de presidente. Denme el nombre de una persona que tenga la confianza de la oposición. La confianza del gobierno vale poco cuando está en ejercicio. Y lo mismo respecto a esta Comisión Nacional Anticorrupción que usted ha mencionado. Olvidé decir que entre las cosas que se hizo entre el 2006 y el 2011 fue el decreto legislativo por el cual se dio protección a las denuncias y denunciantes de actos de corrupción. Eso está en la ley. No lo vamos a crear ahora para el próximo gobierno. Está en la ley y hay que aplicarlo. Pero estoy convencido, porque eso le conviene al presidente, más que a los ministros y a los parlamentarios, le conviene al presidente, que es un sujeto que aspira a entrar en la historia, al final. Después de ser presidente, no hay, yo me imagino, nada tan bello como representar y encarnar a la nación. Y por consiguiente, le conviene más que nadie al presidente que nadie dude de él. Entonces, pongan a todo el tribunal, a los catones y a los adversarios al frente. Yo creo que es lo que más conviene al presidente. Y siempre he dicho que al presidente lo que le conviene también es gobernar en minoría parlamentaria, porque lo hace más inteligente. Los que gobiernan con mayoría parlamentaria tienen amén del Congreso y hacen lo que les da la gana. El que gobierna en minoría tiene que negociar, escuchar, concertar, convencer. Y esa es la labor de la política, convencer. Entonces, ciertamente, la Comisión Nacional Anticorrupción, que usted refiere, tiene que ser lo más alejada del poder político. No necesito ese tipo de favores. Bien, tenemos unos pocos minutos y quisiera entonces, como hicimos aprovechemos antes, lo del otro candidato que no vino. Ya los usamos. Han sido aprovechados ya. Voy a pedirles entonces a nuestros panelistas que puedan hacer una intervención muy corta en secuencia y luego dejamos a nuestro invitado para que pueda cerrar respondiendo y dando unas palabras finales al auditorio. Adelante, por favor, Ricardo. Expresidente García, déjeme decirle que me ha descolocado con la pregunta que le hice de si crearía una institución como el fiscal de Naciones Unidas Anticorrupción como Guatemala. Yo esperaba que me dijera que no y me ha dicho que sí. Lo agradezco. Por favor, no hay fronteras en el mundo. Formamos parte de instituciones, tenemos que creer en ellas. O si no, salgámonos de la ONU si no creemos en ellas. Entonces, animado, le voy a hacer otra propuesta. Otra propuesta. Ha hablado de Talara, del gasoducto del sur y del metro de Lima. El gasoducto del sur ha dicho que era 2.000 millones de dólares lo que usted firmó, ¿no? Eran 1.300. El contrato Kuntur, sí, 1.300. pero, perdone, le voy a precisar el tema. Se firmó originalmente por esa cantidad, pero después se añadieron obras. Y en el momento, en el año 2010, ese contrato estaba para comenzar, por menos de 2.000 millones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoraron tantos años y por qué se atribuyó? ¿Usted sabe lo que pasó cuando compitieron 3 empresas y de pronto una se retiró extrañamente, la otra presentó sus papeles y estaba cerrada la ventanilla? Por Dios, un contrato de 7.500 millones, cierra la ventanilla y como llegó tarde el papel, se atribuye al otro. Ese es un formalismo, un truco que tenemos que investigar. O sea que de 2.000 a 6.500 creía yo que la cifra, pero en cualquier caso. El metro de Lima, la línea 2, sale a 240 millones de dólares por kilómetro. El metro de Quito sale a 90.
millones por Peor el de Panamá, kilómetro. que es más barato aún que el de Quito. La diferencia entre el Metro de Lima y el de Quito es que en el Metro de Quito hay un escrutinio mayor porque lo financian el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Y tienen sus métodos, su escrutinio, su evaluación, etc. Miran con lupa y si no están de acuerdo porque hay corrupción o porque la rentabilidad no es esa o porque no está bien hecho, entonces no financian. Entonces, la propuesta es la siguiente. ¿Estaría usted de acuerdo con que todos los proyectos de inversión en infraestructura que excedan un monto, digamos 100 millones de dólares, por ley se obligue a que por lo menos un 5% sea financiado por al menos 2 bancos de desarrollo internacional? Es muy inteligente su propuesta. Perdón, si me permite, quería pedirles que los panelistas hagan la pregunta en secuencia y luego tenemos el ¿Y comentario. usted cree que tengo tal memoria, señor? Creo que sí, dice. Lo extenso de esta intervención creo que ha generado la... Pero lo dejo a criterio. Por favor, yo respondo, intento hacerlo rápidamente, aunque no es mi fuerte responder rápidamente. Su proposición es excelente. Lástima que usted como ciudadano español no pueda ser ministro. Podría hacerlo. Pero es muy bueno porque cuando usted incorpora, aunque sea con 5% o 10%, un financiamiento multinacional del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la CAF, etcétera, usted obliga a una revisión integral de todo el proceso, de acuerdo a los cánones y comparaciones que ellos hacen. Pero, a pesar de que me interesa mucho el tema del metro, del tren eléctrico, puse mi vida para que ahora existan 35 kilómetros que sirven a millones de personas. Pero, por ejemplo, los tramos de la carretera central y los tramos saliendo de la ciudad de Lima hacia el Callao, dediqué mucho tiempo a estudiar la composición del suelo y estoy convencido que hubiera podido hacerse elevado una gran parte, que es la mitad de precio del gran túnel que hay que hacer abajo, entra en túnel bajo toda la ciudad, el casco de Lima, y puede salir en las grandes avenidas Argentino, Colonial, elevado nuevamente por una razón. Ese tren, acuérdense de mí, y se lo digo aquí delante de todos, y por Dios, Canal 4, que tiene tanto poder, acuérdense de eso. Ha sido calculado a una intensidad sísmica menor a la debida. Cuando ocurrió el terremoto de Pisco, tuvimos la precaución de mandar recalibrar las columnas y lo que faltaba construir de la línea 1, de Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho. Y eso costó muy poco dinero, el añadido. Pero ahora que va en profundidad, la intensidad de cada punto en un sismo no es un punto más, no es un kilo más aritmético, es una intensidad geométrica. Y eso es terrible en un terreno con intrusión marina, que es el que va a lo largo de la avenida Colonial hasta la punta, tiene intrusión marina. Lo que vamos a encontrar allí, el riesgo geológico que ha asumido el Estado, obligará a que los 5.800 millones por los que se ha contratado terminen siendo 8.000 millones. Se lo digo y se lo firmo aquí. Cuando lo que debió hacerse es en elevación, como es el otro. Y como es líneas del metro de París, líneas del metro de Nueva York, pero se optó por encarecer enormemente la construcción. Obvio, porque en la construcción gana también el que ganó la licitación. Yo no es que esté en contra del metro, al contrario. ¿Y quién inventó la calecita, como dicen los argentinos? Pero lo que necesitamos es sincerar esa construcción. Solamente del centro de Lima hasta el aeropuerto internacional, eso puede significar un costo inmenso, pero ya no estarán los que contrataron. ¿Y en cuánto tiempo contrataron? ¿Y cuánto estudiaron de intensidades sísmicas y de composición intrusiva del suelo húmedo? Que va a originar que tengamos un sobrecosto enorme, duplicar los sunchos y duplicar, perdone que le diga con esa precisión,
el ancho del concreto. Entonces, si hubiera intervenido la CAF o el Banco Interamericano o el Banco Mundial, en el que confío mucho, entonces hubiéramos tenido una ingeniería más exhaustiva y una comparación de precios mucho mejor. Yo convengo que cuando una obra excede un gran nivel hay que poner, no solo como financista, sino como fiscalizador, un organismo internacional que sabe mucho más que nosotros. Bien, les pido solamente agilizar y por favor, sin repreguntas. Adelante. Doctor Kuczynski está esperando. Presidente, una de las necesidades que requiere el país es confiar más en sus políticos y en sus partidos políticos y que tengamos realmente solidez en los partidos, en el sistema político en general. Y entonces vemos los ciudadanos como a veces los partidos políticos son grandes empresarios porque hacen polladas que sacan millones de soles o hacen rifas que sacan... ¿A qué partido se referirá el señor? Y entonces y vemos en general una falta de transparencia en los aportes a las campañas. Así que sin duda también proviene del sector privado. Nosotros desde Confiep estamos haciendo un esfuerzo, una campaña interiormente para que los aportes privados sean transparentes. Pero nos encontramos con resistencias también en los partidos políticos, ¿no? Entonces, por supuesto que si se ataca a las empresas o a los empresarios, sería difícil estar recibiendo transparentemente porque entonces serían cuestionados los partidos políticos, ¿no? ¿Qué posición tomará la Alianza Popular respecto al tema de la transparencia? ¿Están dispuestos a recibir abiertamente los aportes hasta los límites legales que puedan hacer las empresas y los empresarios? Es que el primer objetivo de las encuestas que se compran es desanimar a los posibles financistas. Pues. Es obvio. Una encuesta está hecha para desanimar al candidato, para aislarlo y para que el posible financista no se anime a ayudar. Pero la gran diferencia es que el Partido Aprista tan maltrecho, tan insultado, y de paso agradezco a mis compañeros que a pesar de todo lo que los insultan desde el gobierno, mantengan su fe, salgan a pintar, repartan sus papelitos, ellos mismos imprimen. Yo le hago un recuento de cómo se hace la campaña en Arequipa. Y de verdad conmueve que un partido que tiene esencia, que tiene amor, aman a Aya de la Torre, ellos mismos imprimen sus papeles de a 5.000 y los distribuyen. Para eso sirve un partido y tiene que tener fuerza emocional para convencer a las personas. Yo no necesito alquilar. Yo lo invito a salir a las carreteras y ver camiones de empresas, especialistas en pintura, pintando por amigos competidores de la presidencia, ¿no? Eso no pasa con el Partido Aprista. De manera que nosotros no estamos con la mano extendida. Que me diga un grupo del Perú, un empresario del Perú, si yo he recibido un centavo de él. Que lo diga aquí y ahora. Nosotros tenemos un partido. Ahora, es cierto que para la parte final, la televisión, que es carísima, pues carísima, pagan mucho ahí salarios buenos en la televisión. La televisión, que es la última parte... Yo no he levantado mi secreto bancario, doctor García. Se lo vamos a levantar también, porque así como nos levantamos nosotros, todos los que tenemos que ver públicamente tendríamos que mostrar display. ¿Para quién he trabajado antes? ¿Quién me pagó antes? Etcétera. Y así hay una cosa transparente, estoy seguro que todo el país así lo requeriría. Pero dejemos eso, que no es el tema de hoy. Y habrá oportunidad de hacer también algo con las empresas y la anticorrupción y la independencia. Bueno, pero yo estoy convencido que cuando existen partidos, ahora, desde la época del gobierno militar hay una obsesión antipartido en el Perú tremenda. El voto preferencial lo inventaron para desmembrar los partidos. Y tengo en Canal 4, ojalá hubiera un archivo. En septiembre de 1977, el día que salió la disposición, convocando a la Asamblea Constituyente y se puso allí en el decreto, ¿habrá voto preferencial? Por casualidad del destino, Víctor Hugo Aya de la Torre me envió a mí
que tenía entonces 27 años, a un debate sobre esta institución nueva. Y yo dije, esto lo único que busca es destruir a los partidos. Esa es la obsesión militar de no tener competencia organizada. Buscan destruir a los partidos. De alguna manera, con el tiempo transcurrido, la regionalización se ha malinterpretado como antilimeñización en el Perú. Y entonces, es todo el derecho democrático, pero en diferentes departamentos surgen grupos competitivos de los partidos, pero antilimeños y de carácter regional. Y claro, cualquier partido, por ser nacional, tiene su sede en Lima, porque así lo establece la Constitución. Entonces, somos limeñizados a la fuerza y el partido pierde vigencia o importancia en las provincias más alejadas, donde se crean miles de pequeños grupos totalmente locales. Y esa es una segunda agresión en contra de los partidos políticos. Y después se dice, ¿por qué los partidos no hacen cosas? Hombre, porque usted nos está destruyendo. Con el voto preferencial y una mala interpretación de lo que es lo regional como antilimeño, usted nos está destruyendo. Entonces, creo que con partidos fuertes que hay que volver a organizar, y yo lo que propondría es algo. Los municipios, con circunscripciones más pequeñas, donde un movimiento localista tiene sentido, pero para una gran región, el candidato debería ser candidato de los partidos nacionales, de las grandes opciones ideológicas y políticas. Candidato de la izquierda, candidato del APRA, candidato del PPC, allá en todas las regiones. Y tendríamos una mayor unidad nacional, pero lo que hemos hecho es realmente fragmentar y feudalizar nuestro país. Entonces, para volver a eso, contestando enfáticamente su pregunta, y directamente sí, si hubiera algún voluntario, transparentemente, pero dudo que alguien diga voy a donar 100.000 soles al Partido Aprista, mañana le cae la SUNAT, aunque ya no esté la prima, le cae la SUNAT y lo destruye, nadie se va a animar. Entonces, ni esperar, ni esperar. Yo quiero seguir rápidamente con el tema de la plata y los incentivos. ¿Usted cree que es viable, que es posible, le parece correcto que se fijen unos topes a los gastos en las campañas? Porque lo que hemos visto en esta campaña, por lo menos esta es la primera mía, no había visto esta confesión de voy a donar $1.000.000, tengo esto, hemos gastado esto y lo que estamos haciendo es decir la verdad. ¿No cree que debería haber un límite? Porque claro, si uno invierte mucho para entrar a la política, pues tiene que sacarlo de alguna manera, eso tiene sentido. Sí, debería haber un límite como lo hay en Francia. En Francia usted va durante una campaña presidencial y dice, ¿y dónde está el candidato? Y solamente en los 2 últimos meses aparece el candidato en unos paneles. Pero no se usa la campaña televisiva, ¿sabe? Está prohibida. Porque si no, pues el señor Bouygues o el señor Marcel Dassault, que es dueño además de un canal, sería presidente, pues pasa todo el tiempo su propia imagen. Pero es verdad que debería haber un límite. Para la campaña presidencial, consultando con los partidos, con los especialistas, ¿cuál es el límite que debe gastar un candidato presidencial en radio, televisión, los afiches que manda a imprimir, etcétera? ¿Cuál es el límite? Para evitar que la irrupción del dinero se convierta en abusiva y antidemocrática. Sin embargo, pese a que puede serlo, el pueblo tampoco es tonto. El pueblo no se compra que un sujeto que tiene plata como cancha, dicen, ¿no? O que sale en los avisos y en la televisión todo el tiempo. El pueblo no se cree que es el mejor por eso. Yo me acuerdo que en 1990, un partido político que entonces surgió y después desapareció, gastó más dinero que nadie. Creo que en Latinoamérica, es decir, una profusión de avisos televisivos de cada uno de sus candidatos parlamentarios. Eso en términos actuales sería cientos de millones de soles lo que se gastó para sacar 25%. En cambio, otro cuyo nombre prefiero no decir, pero que actuó con más
inteligencia o malicia, obviamente montado sobre un tractor y aprovechando las debilidades del otro y sus excesos verbales, sacó más votación al final. De manera que eso de que la plata lo compra todo, no es cierto. Eso es un cuento. Y la población ya está muy avisada y sabe. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted. Una democracia debe establecer ciertas normas de comportamiento para que no venga el abuso, porque si no, podría decirse como en la vieja república no democrática del siglo XIX, vamos a tomar las ánforas pues con hombres armados. ¿Ah? Formamos gavillas, equipos de gente, tomamos las ánforas, y como tenemos más fuerza bruta, el otro tiene más dinero, yo le tomo las ánforas y le gano la elección. Entonces, ni la fuerza bruta, ni el dinero, la inteligencia, la capacidad, la proposición de cosas que puedan significarle a la gente alternativas. Yo creo que eso es lo que va a ganar. No se preocupe, el dinero no va a ganar. Bien, cerramos con Jorge y por favor... Hablando de inteligencia, expresidente García, la unidad de inteligencia financiera que trabaja el tema del seguimiento a los dineros y particularmente el tema de los dineros del crimen organizado y del narcotráfico, lleva 5 años pidiendo que le den capacidades para levantar el secreto bancario, para levantar el secreto tributario y para que sus investigaciones, que además es un cuerpo competente de muy alta calidad, tengan capacidad, tengan en el Ministerio Público la posibilidad de ser atendidas rápidamente y no sean tiradas a un expediente que se esconde en el paso de los tiempos. 5 años. Y ninguna bancada, ni grande ni pequeña, ha sido muy diligente para responder al llamado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esto ocurre en un país en el cual bandas criminales del narcotráfico están no solamente desarrollando sus actividades, sino que están colonizando territorios, están ganando posicionamiento territorial y estamos con nuestra inacción incubando probablemente no solamente una crisis de seguridad ciudadana mayor, sino también una crisis de gobernabilidad. ¿Apoyaría usted que a la Unidad de Inteligencia Financiera se le den las capacidades que solicita? No solo eso, uno, su idea y preocupación con la del señor Lagos. El fiscal anticorrupción internacional debería tener la Unidad de Inteligencia Financiera. Y se lo digo claramente, la población o los actores políticos o actores económicos también tienen temor que la Unidad de Inteligencia Financiera se use políticamente. Claro. Ese es el problema en nuestra patria. El que llega al poder busca destruir a su adversario, imputándole, acusándole. Es la lógica, te tiro barro y límpiate tú. Entonces necesitamos personas que estén fuera del apasionamiento político. Nuestra política es muy canibálica. Y entonces, si la Unidad de Inteligencia Financiera actuara bajo el comando de un fiscal anticorrupción, lo convocamos al fiscal anticorrupción de Naciones Unidas y le entregamos eso. Porque además el narcotráfico es un crimen, un delito sin fronteras y ellos tendrían enorme interés en tener un país abierto de esa manera y poder sancionar eficazmente este peligro que al final podría conquistar el poder. Y ese es el problema, conquistar directamente el poder. Yo estoy de acuerdo con su planteamiento, uniéndolo al del señor Lagos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a despedir entonces al candidato a la García Pérez, presidente del Perú. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Tiene buenas relaciones con el Banco. Y el Banco Mundial también. Hasta luego. Tienen que poder ustedes ver su si nos quedamos hasta las 8.